Y os quiero presentar a Daniel Gil Martorell, que es el decano del Colegio de Trabajo Social, y a Javier Pallarés, que aparecerá en unos instantes. Javier, ahí está. Buenas tardes, Javier. Javier es el director de la Agencia de Tutela del Adulto de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, pues os dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, yo soy el primero en hablar. Me toca presentar a Javier. Nos conocemos desde hace mucho. Yo creo que, bueno, Javier Pallarés es una referencia para hablar de lo que hoy queremos hablar, porque lleva mucho tiempo luchando por un cambio de paradigma en la atención a las personas con enfermedad mental en concreto y con discapacidad en general. Es un licenciado en Derecho con formación en Psicología también, es como una rara avis en la cual aglutina la doble mirada de lo psicosocial y lo jurídico y le permite tener un análisis bastante realista de los procesos de intervención y de lo que es la capacidad de obrar, la autonomía, la independencia, la libertad, en todos estos elementos que se mueven en lo que hoy vamos a hablar. Ha tenido toda su experiencia, o bueno, una gran parte de su experiencia en el ámbito de la salud mental con el Departamento de Tutela de la Fundación Manantial y ahora asumió hace un tiempo la dirección de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto en un momento con muchos cambios, además con una pandemia de por medio que ha supuesto un momento muy, muy complicado. Pero encima ahora yo creo que viene un cambio legislativo que supone un cambio de paradigma que nos va a afectar a todos, que nos interpela a todos los profesionales, a los trabajadores sociales muy en especial, pero a todos los profesionales que intervenimos con personas con discapacidad o que pueden tener capacidades diversas, ¿no? Y este cambio de paradigma que implica la no pérdida de derechos, sino la generación de apoyos para el ejercicio de los derechos, yo creo que es muy importante. Yo creo que supone algo que estábamos esperando y que veremos la importancia y el cambio en las formas de intervenir según vaya avanzando. Yo creo que no somos muy conscientes de lo que supone este cambio normativo, ¿no? Y lo que va a suponer metodológicamente y en la relación que vamos a establecer con las personas a las que atendemos. Bueno, esto del colegio está muy interesado en este tema, hay mucha demanda de información y de formación sobre lo que va a suponer y esta es una primera actividad formativa que hemos lanzado abierta en general, no solamente a colegiados, sino al conjunto de profesionales que pudieran estar interesadas. Y bueno, ha tenido una respuesta enorme, ha habido muchísimas inscripciones y espero que os guste. Bueno, yo ya no cuento más. Yo creo que Javier seguro que lo expone perfectamente y os dejo con él, ¿vale? Muchas gracias, Dani. Bueno, pues muchas gracias a todos y lo primero, lo que se suele decir, y en este caso es muy querido por mí y especialmente sentido, es dar las gracias al Colegio de Trabajo Social de Madrid, dar las gracias a Canu, muchas gracias que siempre has estado atento desde que yo estoy en esta pequeña tarea que me han encomendado. Gracias a todos los miembros de la Junta Directiva y muchas gracias a ti, Dani, a la que no debéis de tener en cuenta sus palabras porque además de compañero de muchas batallas ya desde hace muchos años, además es amiga y su hijo ha jugado conmigo al fútbol y eso desde luego une mucho. Así que muchas gracias, de verdad. Yo sí, efectivamente, hay veces que lo digo con broma, ¿no? No tengo un puesto de broma ni nada de esto, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Y mucho menos en estas situaciones, pero si no desdramatizamos, la verdad es que es difícil seguir adelante, ¿no? Hay veces que pienso que cuando llegué a la agencia debí apretar algún botón equivocado, ¿no? Esto de que cuando te dejan algo, cuando te dejan un coche, te dejan algo y das algo y se destruye todo porque se desató la pandemia, ahora una ley que pone cabeza abajo todo lo que habíamos aprendido, gracias a Dios, gracias a Dios, como ha dicho Dani, llevábamos mucho tiempo trabajando sobre ello, pero que pone boca abajo todo lo que habíamos aprendido y lo poco que habíamos construido y habíamos hecho al respecto. Y así es, realmente sí
voy a poner el primero antes de que empiece a parlotear. Voy a poner la pantallita esta, que es comparto. Y ahí estoy, ¿no? Bueno, lo que decía que hace unos meses, ¿no? Si me hubierais invitado a algo de esto, pues empezaríamos contando lo que tantas veces habéis oído, que hace muchos años, 40 años, se modifica el Código Civil en el año 1983 y se cambia todo el paradigma de la tutela, que era una tutela de familia, donde las cosas quedaban en la familia, y había un consejo de familia y los familiares organizaban la situación de la persona a la que incapacitaban como tuvieran por conveniente, a una tutela de autoridad en la que el juez va a ser la figura central y que va a ser la que organice con el nombramiento incluso de una persona jurídica que va a poder tutelar a esto. Todo esto ha saltado por los aires con esta reforma que es... Javier, perdona, te interrumpo un momento para que cambies la opción de presentación. Vale. Como me habéis dicho antes. Si pinchas en la opción de presentación, el desplegable. Ahora no lo veo, no sé por qué. Arriba. Sí, espérate. Sí, ahora has dejado de compartir. Sí. Perdonar, ¿eh? Ahora estoy por aquí. Espera. Si le das abajo directamente a presentación dentro del Power, ahí. Lo que pasa es que estoy con un ordenador pequeñito y otro grande, ¿sabes? Ah, A ver si ahora... vale. Pues ¿Ahora entonces se en ve? opciones de presentación, ¿Sí? arriba de la diapositiva roja, ¿Sí? hay un menú. En el centro pone opciones de presentación. Estás ahí pinchando en barra de tareas al lado. Estoy pinchando en baja de... ¿Lo estás viendo tú? Yo te veo ahí un puntero, sí. A la derecha de por donde estás, pone opciones de presentación. ¿No lo Joder. ves tú? No, pero voy a cejar la tablet esta. Ah, pero es que entonces no se me ve. Espera un segundito. Joder, si antes lo hemos hecho y ha funcionado perfectamente. Espérate, que voy a cejar un momento. A ver, dejar de compartir la pantalla. Voy a empezar de nuevo, ¿vale? Venga, a ver ahora. Es esta pantalla, esta me parece. Vamos a ver. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve ahora? Dime que sí. Se ve el Power, o sea, se ve lo que es el programa del Power con lo delanta, entonces tendrías que poner ahí modo presentación. ¿Sí? Estás pinchando ahí. Dale a ver. A ver No ahora. te deja. Vuelve a salir otra vez. Vuelve a salir la pequeña. Joder. Espérate, nueva función, detener vídeo, mostrar barra de tareas no. Mira, mostrar barra de tareas al lado, opciones de presentación. ¿No lo ves? No, no ¿No lo te veo. sale a ti? No, no me sale. No, antes sí que me salía, pero joder, ahora no lo veo. Espera un segundito. Presentación en negro, no. De todas las diapositivas tampoco. A ver aquí. Ocultar vista del moderador, pantalla. Mira, a ver. No. Mostrar tampoco. Espera. Voy a quitar esta pantalla grande. Y la dejo solo en la pequeñita. A ver ahora qué dice. Nada, ¿no? Ahora ha cambiado un poquito, pero no sé si ves arriba el de opciones de presentación. No. Te pone mostrar tareas. Pues... No lo ves. Bueno, pues nada, continuamos así. Ya, pero es que, jope, se ve mal, ¿no? Se ve chiquitito, se ve bien, pero chiquitito. Ya, claro, pero no puede ser, espera. Vamos a ver. Lo siento, de verdad. No te preocupes. Estas cosas... Vamos a ver. Voy a cejar todas las pantallas. A ver. Voy a cejar todas las pantallas que tengo. Esto también. Para dejar solamente una. Guardar.
Solo dejo una. Esto también, luego como tengo que abrir algo, verás. Pero venga, aquí y esta fuera. Vale, venga, vamos allá. Compartir. Está compartiendo la pantalla, ¿la veis? Sí. Vale, vamos allá. Ahora seguro que sí. Ahora se ve un poquito más grande que el anterior. No Tiene... estás en modo presentación, pero se ve un poquito más grande. Casi es mejor así. ¡Ay, perfecto! ¡No toques nada! Venga, ya está. Gracias. Vale, pues lo siento, no sé por qué tenía muchas cosas. Es que tengo como dos pantallas porque, bueno, yo qué sé, Argelios, no lo sé muy bien. Lo de la técnica, esto es lo que nos pasa en estos años. Bueno, lo que estaba diciendo, que 40 años y que es una reforma pues bastante ambiciosa, ¿no? Porque, bueno, pues por de pronto ha provocado que nos quedemos sin nombre en la agencia, ¿no? Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, ¿no? Ya no se puede decir esa palabra porque, como veremos inmediatamente, precisamente una de las consecuencias de esta reforma es la supresión de la tutela, al menos tal y como la concebíamos hasta hace unos días, hasta hace unas semanas. Bueno, yo en la presentación, un poco en la charla, como ha dicho Cano, ¿no? En esta charla, en este coloquio que vamos a tener, vamos a ver si lo puedo encuadrar en una hora y cuarto o algo así para que luego tengáis tiempo de hacerme todas las preguntas que sean oportunas y que muchas de ellas no sabré responder, porque uno de los problemas es que esta ley lo que necesita es echar a andar, porque es un cambio tan radical que lo que tiene que hacer es echar a andar para conocer un poco las soluciones que se van a ir arbitrando por los diferentes profesionales y personas, familias, por los distintos personajes que trabajamos en todo esto. Entonces habrá muchas cosas que desde luego no voy a saber responder. Bueno, pues decía que esta charla, que este coloquio tiene como dos partes importantes. Una que me ha parecido fundamental, dado el nombre del seminario, ¿no? Que son las implicaciones para el acompañamiento. Es decir, yo he pensado, ¿no? que a la hora de diseñarla, que era más importante, más allá de lo farragoso, de lo árido, de ir explicando artículo por artículo, que seguramente habrá alguien, o en otro momento a lo mejor tenemos la oportunidad de explicarlo, pero más allá de eso, a mí me parecía muy importante encuadrar. Es decir, hay una cosa en los juristas que conocemos muy bien, que es la ratio de las normas, es decir, el objetivo, la finalidad que se persigue al aprobar esa norma, ¿no? Esto es muy importante porque las leyes son abstractas, generales. Muchas veces vosotros, los que no, aquellos de vosotros que no sois juristas, que no decir, es que la ley no dice nada. No, es que lo dice de una forma genérica y abstracta y luego hay que aplicarla al caso concreto. Bueno, ¿cómo se aplica al caso concreto? Pues conociendo esta ratio, conociendo la finalidad, conociendo los antecedentes, la trastienda, la percha sobre la que cuelgan esos artículos. Entonces esto me parece que es muy importante explicároslo porque esas son las herramientas que vais a tener para el acompañamiento, porque en un determinado momento pues le podéis preguntar al amigo, al vecino o al colegio, le podéis preguntar, oye, ¿qué dice el artículo no sé qué? Eso está en todos los sitios. Pero ¿cómo resuelvo una determinada situación? ¿O qué pistas debo tener para resolver esa situación? Yo creo que eso es lo más importante o lo realmente importante en estas charlas o lo que yo os puedo ofrecer un poquillo con todas las limitaciones. Pero claro, luego yo sé que tenéis también curiosidad y también me esperáis para esto, ¿no? Entonces hay alguna diapositiva también referida a aspectos concretos de la ley, artículos concretos de la ley para deciros las medidas de apoyo. ¿Qué es una medida de apoyo? ¿Qué el juez que va a entender como medidas de apoyo? Es decir, dotaros también de una terminología que va a ser imprescindible para vuestras funciones, como ya sabéis lo que es un tutor, lo que es un curador, lo que es una curatela, lo que es una defensa, etcétera. Pues igual, esta ley lleva acompañada, trae consigo una serie de terminología jurídica que es necesario saber porque al fin y al cabo formamos parte de un mismo colectivo que es el de las ciencias sociales. Vale, bueno, pues lo importante ahora mismo
lo tenemos en el propio nombre, en el propio título de la ley. Ley 8/21 para la que se forma la ley para el apoyo de las personas con discapacidad y de las personas con discapacidad. Estos son dos elementos fundamentales, es decir, que son los que empapan toda la reforma. En primer lugar, ya no se habla de tutela, se habla de apoyo a las personas. Y en segundo lugar, ya no se habla de incapacitados, se habla de personas con discapacidad. Y esta es la gran ambición de la ley. En primer lugar, se sustituye el término de tutela o de curatela por un sistema de apoyos. ¿Qué es este sistema de apoyos? Lo primero que nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Qué es esto del sistema de apoyos que ha empapado ya a la propia legislación, a la propia sociedad civil, hasta el punto de que vuestro seminario se llama necesidades de apoyo? Perdón, que me he ido. ¿Qué es lo que significa este apoyo? El apoyo no es una palabra nueva, se encontraba ya, estaba utilizado a comienzos del año 2000 en la Asociación Americana de Discapacidad y hacía referencia a cualquier tipo de recurso, a cualquier tipo de estrategia que mejoraba o que permitía el funcionamiento de las personas con discapacidad. Empieza a funcionar, empieza a manifestarse este sistema ecológico de que las personas con discapacidad funcionan en relación con el contexto. Entonces, son las estrategias que necesitamos para que estas personas funcionen como los demás. Imaginaros que os estoy hablando de recursos y de estrategias. Los recursos, hablamos de situaciones físicas, es decir, la silla de ruedas que necesita o la rampa que necesita una persona con discapacidad funcional, pero también de estrategias, que son las estrategias cognitivas o otro tipo de apoyos no físicos que necesita una persona para poder alcanzar el mismo goce en sus derechos que las demás. La segunda cosa, el segundo círculo que he marcado allí, es de la discapacidad. Yo no sé si os acordáis, en la regulación actual, que todavía está vigente, había un artículo que era el artículo 200 del Código Civil, que hablaba de que son causas de incapacidad las enfermedades tal, que impiden a la persona gobernarse por sí mismas. Es decir, había algo que era la que daba entrada a este grupo de personas que se les llamaba, en una denominación horrorosa y que gracias a Dios ya sí que ha desaparecido totalmente, la incapacidad, la incapacitación, el incapacitado, que es esa persona que independientemente de lo que tuviera, podía ser una discapacidad, una enfermedad física, podía ser lo que fuera, le impedía gobernarse por sí mismo. Eso ha quedado suprimido también en la nueva ley y ahora se ha aplicado para todos, café para todos. Habla de personas con discapacidad en general. Y me podréis preguntar, ¿quiénes son las personas con discapacidad? Bueno, pues a efectos de la propia ley, tampoco quiero anticiparme mucho de lo que voy a decir ahora, son todas aquellas que implica un modelo social de la discapacidad, que lo vamos a ver ahora, que es el que incorpora la Convención de Nueva York. Lo que me interesa, y ahí nos quedamos, es que ya no exige nada para entrar en el ámbito de esta ley. Sencillamente que se trate de una persona con discapacidad, no que le impida gobernarse, que no le impida gobernarse, que tenga una enfermedad física, psíquica, lo que sea, no. Sencillamente que se trate de una persona con discapacidad. Bueno, ya decía que esto ya empieza a empapar en la sociedad civil, como lo demuestra este seminario. ¿Qué es? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué el legislador español se ha visto obligado o ha querido establecer una nueva norma que regulara, que pusiera fin a esos 40 años de hegemonía de la incapacidad y de la tutela? Esto es lo que os decía al principio, que es importante conocer para saber de dónde partimos y cuáles son las fuentes de esta legislación. La fuente, como bien sabéis, porque estoy seguro que ya habréis tenido algún curso, algún seminario, alguna charla, coloquio en el colegio a este respecto, es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el año 2006, en el seno de la Organización de las Naciones
de las Naciones Unidas y, por lo tanto, con un ámbito mundial, se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, para abreviarla, porque se hizo en la sede de la ONU, se habla de la Convención de Nueva York. Ya hacía tiempo también, ya en los años, a principios de los años 2000, ya venía estableciéndose la necesidad de hacer una convención especial para las personas con discapacidad. Hacía mucho que se había creado la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79-80 y no hacía tanto que se había publicado, me parece que en el año 2006, la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y por qué la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Pues claro que las personas con discapacidad tenían derechos, pues igual que los derechos del niño. Todos los niños, todos los países, si preguntábamos a cualquiera de los países del mundo, ¿los niños tienen derechos? Sí, pero ¿en cuántos países se respetaban? Pues en no muchos países se respetaban. Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas, de los Derechos del Niño, ha servido para tirar de las orejas o para concienciar a la sociedad. Oiga, que usted, las zapatillas que se compra para correr están hechas en un país donde hay niños trabajando porque no está cumpliendo esta convención y hay que denunciarlo y hay que sancionarlo. Y si usted firma esta convención, tiene que sancionar y tiene que impedir esas prácticas. Pues lo mismo con las personas con discapacidad. Seguramente, si preguntáramos a cualquiera, todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás. Esto es evidente, pero siempre establecíamos algún pero no pueden ejercerlo por sí, pero necesitan no sé qué, pero se las privan de voto, etc. Entonces, en el año 2006 se reúnen con una implicación muy importante de las propias personas, de los movimientos de las personas con discapacidad, lo que queda claro en muchos de los artículos, como en uno del que vamos a ver actualmente, se reúnen y aprueban en el año 2006. Y en España se aprueba 2 años después, en el año 2008. La Convención Internacional es un tratado internacional y el tratado internacional, de acuerdo con la Constitución, es ley. Es una ley, pero es una ley especial porque los tratados tienen algo singular, que es, como tienen esa vocación de universalidad, bueno, no todos, los tratados bilaterales es entre dos, pero en este, que tiene una vocación de universalidad, pues tienen algún truco, porque evidentemente no es lo mismo España que Burundi, o que Nigeria, que Francia, es decir, son países muy poco homogéneos. Tienen que tener algún instrumento que permita establecer pequeños peros, porque lo firmas o no lo firmas, pero puedes establecer alguno, son las reservas. Es decir, yo puedo firmar un tratado, pero establecer alguna reserva y decir, oiga, esto que dice el tratado a mí no se me aplica o yo lo interpreto así. El comité del tratado dice, no, pues entonces usted se va o usted se queda. Y así ha sido para muchos países, no muchos, pero para algún país. Por ejemplo, Australia estableció alguna reserva en materia de la Convención de Nueva York, Burundi estableció, Irán estableció, Bélgica estableció, Georgia también estableció alguna reserva y otros no. España no estableció ninguna reserva en la Convención, es decir, la aceptamos íntegramente, todo su articulado, todos sus derechos y todas lo que llevaba consigo, que era la creación también de un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto sencillamente son todos los países del mundo han aceptado la Convención, menos dos o tres. Estados Unidos no la ha ratificado, ha declarado su intención de ratificarla, pero no lo ha hecho todavía. La Unión Europea lo ha hecho, todos los países, por lo menos de nuestro entorno, y ya veis que todo lo que está en azul es casi todos los países del mundo. ¿Qué es lo importante de esta convención? Que cambia el modelo de la discapacidad, que esto es también algo que seguramente sabréis, pero que es importante que lo recordemos. Históricamente, en la historia de la humanidad, ha habido como 3 formas, 3 modos, 3 formas de tratar o 3 modelos de tratar a la discapacidad. El primero es el modelo de prescindencia, el de prescindir. Unas físicamente,
físicamente, es decir, a los atenienses, a las personas con discapacidad, a los nacidos con discapacidad, se les subía al monte, no me acuerdo cómo se llama, y se les despeñaba por allí, o los romanos, que eran mucho más civilizados, se les metía en una vasija en la entrada de la ciudad y si desaparecían y morían, pues han desaparecido, y si no, si sobrevivían, pues es que los dioses querían que estuvieran con ellos. Bueno, este modelo, pero de allí pasamos a otro que no es mejor, que es el modelo de la exclusión, ¿no? del rechazo, del abandono total. De ahí pasamos al otro modelo como consecuencia fundamentalmente de los desastres de la Primera Guerra Mundial, de los mutilados de la guerra, de la obligación de volver a la sociedad las miríadas de personas que habían perdido miembros, que habían quedado con alguna discapacidad severa como consecuencia de las 2 guerras mundiales. Es el modelo de rehabilitación, ¿no? Significado aquí en este símbolo que tanto vemos, que seguimos viendo y que desaparecerá dentro de nada, pero que seguimos viendo en los centros comerciales, en cualquier sitio, ¿no? Es el modelo rehabilitador, es que la discapacidad tiene una causa científica y que científicamente podemos derrotarla, pero necesitamos de ti, necesitamos de la persona con discapacidad porque la causa la tienes tú y con nuestro apoyo te vamos a, lo vas a poder conseguir y te vamos a poder integrar en la sociedad, integrarte en la sociedad, volverte a traer a ti, pero creamos determinados recursos específicos para vosotros, recursos específicos que te van a permitir luego ya meterte en el empleo ordinario, ya meterte en un colegio ordinario, ya meterte, pero la responsabilidad, digamos, la responsabilidad está en ti. Es el modelo de la rehabilitación, que es el que ha estado vigente en España en los últimos, no sé, 60, 70 años y que tiene su manifestación más importante en la Constitución, que hay un artículo que sabéis que se dedica precisamente, que se va a modificar seguramente en lo que queda de legislatura porque hay una cierta unanimidad, y se manifiesta en la LISMI, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, una ley muy avanzada para la época, pero que respondía a esto, al modelo de rehabilitación. Y de aquí pasamos al otro modelo, que es el que acoge la Convención de Nueva York, en el que ya no dice que la causa de la discapacidad está en la persona. No, la persona es como es, da igual como sea y da igual cuál es el origen. Da igual cuál es el origen. La causa de la discapacidad está en la sociedad. Es la sociedad la de que discrimina. La sociedad tiene que entender que hay gente de todo tipo. De todo tipo. Hay gente que tiene una discapacidad, como hay gente rubia, como hay gente morena y hay gente lo que sea. Y es la sociedad a la que, igual que atiende a determinados colectivos, pues tiene que atender también a las personas con discapacidad, a estas personas que tienen determinadas características. Por lo tanto, si no lo hace, se provoca una discriminación y esa discriminación es el origen de la discapacidad. Es decir, la discapacidad no está en el origen, sino que es la sociedad la que discrimina, la que crea la discapacidad. Las personas somos como somos. Bueno, pues a partir de la Convención de Nueva York, que la ratifica España íntegramente en el año 2008, se han ido produciendo muchas modificaciones legales, que muchas de ellas han pasado más o menos desapercibidas, pero ha sido continuo desde el año 11, que tengo aquí la primera, a lo mejor hay alguna otra, pero bueno, tampoco he querido ser demasiado exhaustivo. Se han ido modificando determinadas normas. La primera era como el primer envite, ¿no? Se aprueba la convención, se ratifica la convención, etcétera, y hay que cambiar alguna terminología tal en el 2011. Después se refunden todas las leyes que teníamos sobre la discapacidad, sobre la minusvalía, lo que llamábamos minusvalía, se refunden para adaptarlas un poco a la convención y sale y surge, se publica el texto que es la Ley de Derechos, que es una ley muy poco conocida y que deberíais de tenerla presente y conocerla. Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Se llama texto refundido porque refunde varias normas, varias cosas de distintas normas en una. Por eso se dice que es un texto refundido. Ley 1/2013. El Código Penal se modifica
porque se contienen muchas referencias a las personas con discapacidad. Se modifica la ley de jurisdicción voluntaria, que ahora se vuelve otra vez a modificar. Se modifica la participación, la ley del jurado, para que puedan participar las personas con discapacidad, que no podían. Se modifica, gracias a Dios, una de los grandes vergüenzas que teníamos en España, que era el derecho al voto, la privación del derecho de voto a las personas con discapacidad, que yo siempre me había revelado, ¿no?, de que la incapacitación fuera una privación de derechos, porque jurídicamente yo como jurista no podía concebirlo, porque los derechos están en la Constitución y los tienen todos. Todos los españoles son iguales ante la ley, por lo tanto, otra cosa es que se considerara así, pero desde luego el artículo 14 dice lo que dice desde el año 1978. Pero la verdad es que me tenía que tragar mis palabras cuando alguien levantaba la mano y decía, ¿y por qué no pueden votar? Pues joder, aquello que te inviste de la condición de ciudadano, que es designar a aquellos que nos van a representar, no lo puedes hacer porque estás incapacitado, por lo tanto es una privación evidente de derechos. Y la última, también muy importante, tanto por lo significado como por el acto tan cruel y tan horroroso que era la manifestación, que es la de hace muy poquito, en diciembre del año anterior, del 2020, que es la erradicación de la esterilización consentida. El Código Penal admitía la posibilidad de esterilización forzosa de determinadas personas. Eso se erradicó por una ley orgánica hace muy poquito. Todo esto es consecuencia de la Convención de Nueva York. Es decir, no hemos empezado todavía con la legislación anterior, con la legislación actual, con la ley que vamos a analizar hoy. Bueno, pues la Convención de Nueva York recoge una serie de derechos de personas con discapacidad. Se discutió, ¿pero hay nuevos derechos? Bueno, pues yo creo que no hay nuevos derechos, es decir, son todos los que están en cualquier texto constitucional. Lo que pasa es que hay una incidencia en aquellos derechos que son especialmente o con mayor frecuencia vulnerados a las personas con discapacidad. No vamos a examinar cuáles son esos, educación, etcétera, salud, etcétera, etcétera, pero me detengo a uno, que es el del artículo 12. El artículo 12 es el que establece una mención especial al tema de la tutela. Este es uno de los artículos que está reconocido, que es uno de los que más frecuentes discusiones ocasionaron. El artículo 12 dice varias cosas, son 4 párrafos, me parece que hay otro más, pero lo que a mí me interesa es estos 4 párrafos, ¿no? El primero dice que tienen en todos los sitios personalidad jurídica, eso ya lo decía nuestra Constitución, pero dice que los Estados partes reconocen que tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Capacidad jurídica. Hay unas manifestaciones, unos conceptos jurídicos que se estudian básicamente en derecho civil, que se han estudiado toda la vida, que es la diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es la titularidad de los derechos y la capacidad de obrar es el ejercicio de los derechos. Es decir, yo siempre ponía el mismo ejemplo. Yo le puedo regalar a mi hijo o a mi ahijado un Ferrari, un coche, pero no lo puede conducir hasta que tenga 18 años y, sin embargo, el coche está a su nombre. Bueno, pues esto era similar. Esto se lo carga la Convención. La Convención de Nueva York dice que se acabaron estas distinciones y que únicamente podemos hablar de capacidad jurídica y que la capacidad jurídica no se puede desligar. Tanto la capacidad, que es la titularidad de derechos, como su ejercicio. Son manifestaciones de una misma identidad. No se pueden desligar. Y todas las personas con discapacidad gozan de esa misma capacidad jurídica. En el tercer párrafo introducen el apoyo. Dice que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el apoyo que necesiten en el ejercicio de esa capacidad jurídica. Si necesitan algún apoyo, la autoridad se lo tiene que proporcionar. Esto es también se ocasionó en este sentido una ardua discusión entre todos los intervinientes en la Convención. Hasta que se propusieron 2 textos. Uno de ellos hablaba, lo tengo por aquí una chuletilla,
hablaba de la asistencia prestada, es decir, el artículo 12 que recogía dos textos no alternativos. Uno hablaba de que era necesario de que los estados partes prestarán o darán la asistencia prestada para el apoyo que necesiten las personas con discapacidad. Es decir, hablaba de, ya introducía la palabra apoyo, pero hablaban de asistencia. Y el texto alternativo hablaba de la representación. No en el sentido actual, hablaba de un representante personal, de que era necesario que cuando fuera necesario para el ejercicio de la capacidad jurídica se nombraría un representante personal. Se discutieron y, por supuesto, la mayoría de los representantes, valga la redundancia, de las personas con discapacidad, decidieron el primer texto porque el segundo, el de la representación, decían que aludía al tema de la tutela que se quería despejar. Y se quedó con esa asistencia y apoyo a las personas con discapacidad que finalmente en el texto definitivo quedó relegado exclusivamente al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de la capacidad jurídica. Y el párrafo cuarto, que seguramente es el más importante, después de decir que asegurarán las medidas relativas para el apoyo de las personas, te dicen las características de ese apoyo y te dice que esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad respeten los derechos, la voluntad, las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni de influencia indebida, que sean proporcionales, adaptadas a la persona, esto de café para todo ya no, que se apliquen en el plazo más breve posible y que estén sometidas a exámenes periódicos por un órgano o una autoridad o un juzgado, un órgano judicial competente. Esto era incompatible con el Código Civil actual. A pesar de que inmediatamente después de la Convención hubo una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 que vino a establecer una compatibilidad entre la Convención y las medidas, la tutela y la curatela, siempre y cuando se interpretara de una determinada forma, era inevitable, y por supuesto los representantes de las personas con discapacidad así lo querían, era inevitable que se produjera una reforma en este sentido. Y es la reforma que estudiamos. Vale, pero además, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Además, la Convención de Nueva York traía consigo otra cosa. Al aceptar íntegramente su articulado, la Convención de Nueva York, también lo tienen otras convenciones, incorporan un comité de expertos. Es decir, la Convención de Nueva York estableció la creación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y este comité de los derechos con las personas con discapacidad iba a examinar el cumplimiento de la Convención por los distintos estados. Y los distintos estados tenían que remitir a este comité informes sobre el respeto que se estaban haciendo de estos derechos que acababan de suscribir. Bueno, pues como en España no estábamos respetando mucho, a su juicio, la Convención de Nueva York, en el año 2014 dictó el comité, que está formado por 12 personas de distintos países y que viene a interpretar lo que dice la Convención, dictó una observación, que es la observación general número 1. Yo os la mandaré, si me lo dice Cano, yo os mando toda esta información y si no, pues con Mr. Google ya sabéis que ponéis observación número 1 de la Convención de Derechos de Discapacidad y os sale. En esta observación número 1, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad interpreta el artículo 12, porque esta va dirigida específicamente al artículo 12. Y como estaba habiendo muchas sentencias que decían una cosa, que decían otras, muchos artículos que establecían la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, pues viene a interpretar. Y en esta observación se dicen varias cosas. Lo primero que dicen es que las personas con discapacidad tienen que recobrar la plena capacidad jurídica en iguales condiciones con los demás. Es decir, lo que te viene a decir es que no se hable de incapacitación ya, que hay que quitar la incapacitación. Lo segundo que te viene a decir es lo que os acabo de comentar hace un momento, que la capacidad jurídica abarca tanto la titularidad del derecho como su ejercicio. Son dos facetas, pero no se pueden separar.
no se pueden separar, ¿vale? Como hasta ahora se separaban. Una cosa era la titularidad del derecho y otra era el ejercicio, que se podía hacer a través de representante. El tercero es una carga de profundidad muy importante, y esto es la primera cuestión sobre la que debemos de reflexionar. Lo vamos a leer con atención, si os parece. El paradigma de la voluntad y las preferencias debe reemplazar al del interés superior. El principio del interés superior no cumple el artículo 12 de la Convención. Cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad y preferencias de la persona, la determinación del interés superior debe ser sustituida por la mejor interpretación posible de la voluntad y de las preferencias. Esta es la piedra filosofal o la piedra angular o la clave de bóveda o como queráis decirlo de toda la reforma y de la Convención de Nueva York, al menos en lo que afecta al artículo 14. Así funcionábamos en tutela, en todas las entidades tutelares, así funcionaban los jueces y así funcionabais vosotros, atendiendo al interés superior, porque nos lo había dicho la ley y nos lo había dicho el Tribunal Supremo y nosotros hacemos lo que nos dicen, somos muy bien mandados, como se ha demostrado, gracias a Dios, por otra parte, durante la pandemia, por lo menos yo así lo entiendo. El interés superior, es decir, entendíamos que había un interés que se sobreponía a todo, que estaba por encima de la propia persona y que era la que nos ayudaba a resolver aquellas cuestiones controvertidas. Nosotros en la agencia, en cualquier entidad tutelar, vosotros mismos, como decir, pues no sé, había que vender una casa de una persona. ¿Le preguntábamos o no le preguntábamos a la persona? Pero si nos decía que no, pues le decíamos, pues es que no tienes dinero para pagar la residencia, es que hay que venderlo, es que no te está ocasionando más que gastos. Y la vendíamos. Y si nos venía y si se quejaba, y iba al juez y el juez nos llamaba y nos decía, oye, ¿por qué habéis vendido la casa si no quería venderla? Pues mire usted, es que no podía pagar la residencia y por lo tanto no se le podría dar las atenciones que necesitara. O es que, mire usted, tiene una no contributiva y solamente hay una derrama y tiene que pagar 400 euros. No puede mantenerlo y por lo tanto hay que venderlo. Ese es el interés superior. O por ejemplo, los que trabajáis, las trabajadoras sociales que trabajáis en un hospital, hay que operarle a vida o muerte. No, yo no quiero que me operen, no, es que yo prefiero morir, ya, pero voy al juez y hay un interés superior de la persona, se entiende que la vida está más allá, por encima incluso de la libertad. Pues ojo lo que dice la observación número 1, dice que ese interés superior no respeta ya la Convención de Nueva York y por lo tanto que hay que sustituirlo. ¿Y por qué se sustituye? Por su voluntad, por sus deseos y por las preferencias de las personas con discapacidad. Ya, pero es que hay personas que no pueden expresarlo. ¿Por qué no pueden expresarlo? No lo sé, habrá que preguntarlo por qué no pueden expresarlo. Y si verdaderamente no pueden, bajo ningún concepto, porque están en un coma vigil, pues lo que te dice es que habrá que hacer la mejor interpretación posible de la voluntad y de las preferencias. Esto es una bomba, esto es la bomba, esto es la bomba más importante de la nueva legislación. Y lo último que dice muchas cosas la observación, pero lo último que dice es que en todo momento, incluso en situaciones de crisis, debe respetarse la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones. Es decir, y no me digas que en momentos de crisis no sabe lo que quiere, porque incluso en esos momentos su voluntad hay que defenderla. Todo esto lo dice. Bueno, pues estos son los antecedentes de la ley. Vamos a ver qué es lo que de esto ha tomado en cuenta la ley. Jope, y ahora tengo este cuadradito, Cano, no sé si lo podré mover por ahí. Ah, bueno, me lo puedo quitar. Perfecto, ya está. Vale. Esta ratio, este ámbito, esta filosofía de la ley está expresada, o se expresa en muchas ocasiones, y en esta ley especialmente porque tiene un preámbulo, en los antecedentes de la ley, que es el preámbulo, la exposición de motivos de la propia ley. Os he sacado aquí textos del preámbulo, ya estamos en la propia ley, ¿vale? Ya estamos en la ley 8/21 del 2 de junio, por el que se reforma la legislación, Vale, pues en este preámbulo
Ahí se dice un poco la filosofía que ha inspirado la ley. Y por lo tanto es un criterio, aunque no se puede aplicar directamente, tú no puedes ir a un juez y decir, es que el preámbulo dice, no, nos sirve un poco a nosotros para tener herramientas para poder filosofar o resolver determinadas cuestiones, como os he dicho antes, de la vida diaria. Vale, pues te dice, la nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución, en el artículo 10. La dignidad de la persona, la tutela de sus derechos fundamentales, el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como los principios de necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de las medidas que necesite, etcétera, etcétera. Ya te está dando ahí unas pinceladas de lo que hemos visto en la Convención de Nueva York y en la observación. El elemento sobre el que gravita no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capacidad, ni la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de la persona humana y que no puede modificarse. Modelo social de la discapacidad. Es decir, las personas nacemos como nacemos, da igual, la diversidad humana es la riqueza de la humanidad. Nacemos como nacemos, con la capacidad que tenemos. Yo tengo unas capacidades en algunas materias y en otras soy un perfecto inútil y mi capacidad es la que es, no se puede modificar. Un juez no me puede modificar la capacidad, un juez podrá hacer otra cosa, pero no puede modificarla. La idea central del nuevo sistema es el apoyo que la persona precise, apoyo que, como ya la observación general, la 1 del 2014 que acabamos de ver, es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso, ayuda técnica, barreras arquitectónicas, consejo, incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Vuelve a ser el modelo social y este modelo que ha incluido la Convención de Nueva York, este sistema de apoyo. ¿Os acordáis lo que os decía al principio? Que ese apoyo, decía la Asociación de Discapacidad Americana de Discapacidad y los distintos autores, los recursos y estrategias que permiten a una persona funcionar. Pues esto es lo que ha acogido la Convención de Nueva York y es lo que ha recogido la propia ley. Y lo tercero que os he sacado del preámbulo, para que os deis cuenta de la importancia que tiene, es no se trata, te dice en la propia ley, en el propio texto de la ley, no se trata de un mero cambio de terminología que relee los términos tradicionales de incapacitación o incapacidad, sino de algo nuevo y más acertado, que advierta algo que ha pasado durante tiempo desapercibido, que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de su propia decisión, derecho que ha de ser respetado. Se trata de una cuestión de derechos humanos, modelo social de la discapacidad. El respeto a los derechos, el respeto a la voluntad, a la autonomía de las personas con discapacidad, da igual de quiénes sean estas personas, es una cuestión de derechos humanos y el que lo incumpla viola un derecho fundamental. Y lo dice la propia ley y así debemos de interpretar. No habla ya de incapacidad e incapacitación, por supuesto, porque ya no va a ser necesario. Antes, seguramente muchos de vosotros, cuando venía un familiar, una madre, un padre a vuestros servicios de información o algo, no, yo necesito un curador o un tutor para tal. No, tiene usted que incapacitar a la persona. Hay que incapacitarla porque un juez tiene que decir que esta persona no se puede gobernar por sí mismo y después nombramos un tutor o un curador. Esto ya se había difuminado en los últimos tiempos, aunque no era así, seguía siendo, pero se había como difuminado porque ya en el propio procedimiento se nombraba a la persona que era tutor o curador, pero en principio el camino era ese, primero incapacitas y después nombras tutor y curador. Esto, como vamos a ver, ya no es así porque ya no hay un procedimiento de incapacidad. Hay ya otro tipo de procedimientos que es el de provisión de apoyos, que es la primera vez que lo designa. Bueno, pues vamos a ver cuáles son estas medidas de apoyo. Las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, si yo os lo preguntara ahora, pues hablaríais de la tutela, la curatela, sabíais también que había como una defensa judicial,
una guarda de hecho y que los padres, los más mayores, las más mayores de vosotras, recordáis o habréis visto muchas sentencias de patria potestad prorrogada y rehabilitada. Eso era lo que existía actualmente. Bueno, pues a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, de esta ley que estamos estudiando, únicamente va a haber estas 4 medidas que ya no se llaman de incapacidad ni se llaman medidas de apoyo. Unas, las voluntarias, que tienen individualidad propia por su importancia, como vamos a ver, y porque el legislador así lo ha querido, la guarda de hecho, la defensa judicial y la curatela. Se suprime totalmente la tutela, que únicamente queda relegada al ámbito de la minoría de edad, es decir, los menores de edad cuyos padres hayan fallecido van a ser sometidos a tutela. Y en este caso es muy curioso porque la normativa, tampoco la he estudiado porque no es mi tema y no la he estudiado en profundidad, pero casi al 100% me atrevería a decir, la antigua normativa de la tutela se ha pasado al menor, casi totalmente. La tutela ha quedado relegada al ámbito de los menores. No puede haber ningún mayor de edad con una medida de apoyo que se llame tutela. No existen a partir de la entrada en vigor de la ley. Habrá otra cosa que se llamará curatela o guarda de hecho o defensa judicial, que es lo que vamos a ver ahora. Se suprime. ¿Y qué pasa con esas patria potestad prorrogada? También se suprime. También se ha discutido mucho. Es decir, ¿qué era esto de la patria potestad prorrogada o rehabilitada? La patria potestad, sabéis que la patria potestad es el poder que tenemos los padres, si es que tenemos alguno, sobre nuestros hijos cuando son menores de edad. Bueno, pues si nuestro hijo tenía una discapacidad y pensábamos que tendría que estar incapacitado, que tendría que nombrarse un tutor, el Código Civil dice, porque está todavía vigente, pero dice que no se le nombrará un tutor, sino que se prorrogará la patria potestad. Es decir, el día de su cumpleaños, pese a tener 18 años, se prorroga mi patria potestad. Y en el caso de que en el interín pues haya estado sin nada, es decir, que ya tuviera 19 años, ya hayamos estado un año, tal, si vive conmigo, se le rehabilita la patria potestad. Eso ha quedado suprimido. No existe patria potestad prorrogada, no existe patria potestad rehabilitada. Y tampoco existe otra cosa que era muy antigua, que yo no conocía, que yo no he conocido, que era la prodigalidad, que es algo, bueno, que no he conocido, he estudiado, por supuesto, porque esto es una figura, es un instrumento que existe desde el derecho romano, que es el pródigo. El pródigo es la persona que malbarata, que teniendo obligaciones de alimentos, es decir, que teniendo familiares a su cargo, malbarata sus bienes, los dilapida, es un dilapidador de bienes, independientemente de que hubiera detrás o no una enfermedad. Esto se mantenía en el anteproyecto en el proyecto de ley, en el anteproyecto, es decir, en el borrador de proyecto de ley se mantenía lo de la prodigalidad y alguien, pues con buen criterio, debe decir, oiga, si es que esto no se utiliza ya nunca, si me está diciendo que todas las personas con discapacidad hay que respetarle sus voluntades, pues si no hay ninguna discapacidad y no hay nada, y sencillamente es un tipo al que le gusta el bingo o una mujer que le gusta el bingo y se lo quiere gastar todo, pues ya me contará qué límites vamos a poner aquí. Y por lo tanto, con buen criterio se suprimió. Entonces, se quedan únicamente. Pero lo que es importante es este circulito que os hago aquí, ¿no? Porque todas estas medidas de apoyo a la discapacidad, ya olvidaros de las que se suprimen, nos quedamos con las voluntarias guarda, defensa y curatela, tienen unas características. La primera, finalidad. Esto esto ya es articulado, ¿eh? Esto ya no es preámbulo, esto ya es artículo. Es decir, aquí ya puedes ir a un juez y decirle, oiga, que la curatela tiene como finalidad el libre desarrollo de la personalidad. No implica nada nuevo en nuestro ordenamiento porque ya se había dicho durante mucho tiempo que también la tutela y la curatela antiguas implicaban esto, el libre desarrollo de la personalidad. Tienen que provocar o están investidas o tienen que respetar la dignidad y la tutela de derechos.
también estaba ya recogido en la jurisprudencia anterior, porque esto forma parte de la dignidad humana, de nuestra condición de seres humanos y por lo tanto es algo de lo que no se puede privar. Pero ahí ya empezamos a establecer diferencias. La tercera, esta que tenéis por aquí, no sé si veis mi flechita, subsidiariedad, de las de origen legal. De las de origen legal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú solamente vas a poder ir al juez a solicitar una curatela, una medida de apoyo, si no hay ninguna medida voluntaria. Y diréis, esto ya existía. Hombre, existía de una forma muy deficiente. Había algo, como vamos a ver luego, que se llamaba la autotutela, los poderes preventivos, el poder ir a un notario y decir yo en el caso tal, pero lo primero que te hacían cuando se iniciaba un procedimiento de incapacitación, de modificación de la capacidad, que ya no se llamaba de incapacitación, de modificación de la capacidad era suspender ese poder. Bueno, pues aquí se ha querido potenciar. Lo primero que tiene que haber son medidas voluntarias de apoyo, que es congruente, porque si se me va a respetar la voluntad, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es si yo he manifestado esa voluntad en algún momento. Y si ha sido así, hay que respetarla. Y por lo tanto, solamente puedo acudir al juez si no hay medidas voluntarias. Subsidiariedad de las de origen legal. La origen legal son estas, son las que te ponen el juez. Necesidad y proporcionalidad, la otra característica, solo cuando sea necesario y en la medida que sea necesario. Es esta cursilada que se ha utilizado mucho y que se ha dicho mucho y que se ha incumplido más todavía del traje a medida. Hay que hacer un traje a medida, no puede ser café para todos, tenemos que determinar exactamente cuál es el apoyo que necesita esta persona para un acto concreto y determinado. Lo vamos a ver. Que ya estaba establecido en la legislación anterior, pero no se cumplía. Una vez más lo dice la norma y lo machaca en muchas ocasiones. Todas estas medidas, vuelve a repetirlo, respeto, voluntad, respeto a la voluntad, a los deseos y a las preferencias de la persona. Lo vuelve otra vez a repetir, cualquier medida tiene que respetar la voluntad, deseos y preferencias de las personas. Y luego la observación número 1, acordaros que decía que incluso en los casos en los que no pueda manifestar su voluntad, deberíamos de analizar la mejor interpretación posible, pues así lo dice también el código. En el artículo, no sé, ahora mismo, el 249 me parece, te dice que en casos excepcionales, solo en casos excepcionales, puede nombrarse a un representante de la persona, es decir, puede el curador asumir funciones representativas. Es decir, supongo que lo sabéis, el tutor lo que tiene fundamentalmente, el poder que tiene el tutor es el poder de representación, mientras que el curador no, el tutor representa, sustituye a la persona. Bueno, pues en esta nueva legislación lo que te dice la ley es que solo en casos excepcionales esa persona de apoyo, que es el curador, va a poder asumir funciones representativas. Y te dice más que incluso en estos casos, cuando no pueda, dice, os lo voy a leer, 241, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, es decir, cuando yo me encuentre ante una persona que no pueda manifestar su voluntad por la razón que sea, cuando pese a haber hecho un esfuerzo considerable no sea posible determinar su voluntad, su preferencia, sus deseos, en este caso se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y sus valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, a fin de tomar la decisión que hubiera adoptado la persona si no hubiera necesitado esta representación. Es decir, ¿os acordáis lo del interés superior? La observación número 1 dice, oye, que el interés superior ya no me vale, ya no me aplica, no es adecuada para respetar la Convención de Nueva York, el artículo 12. Tenemos que respetar la voluntad, los deseos, las preferencias, y si no las conocemos, tenemos que interpretarlas. ¿Cómo? Pues eso es uno de los misterios sobre el que podemos charlar posteriormente. Vamos a ir avanzando porque me come el tiempo. Vale, medidas de apoyo. ¿Cuáles son? Medidas voluntarias, defensa, medidas voluntarias. Las medidas voluntarias se han querido potenciar en la nueva ley.
Entonces, es lo primero que como trabajadores sociales tenéis que dominar todo el tema. Cuando os venga a consultar una persona, una familia, una persona tal, lo que tenéis que dominar es que usted puede autorregularse con la amplitud que se quiera. Hay como 3 medidas, aunque esto hay una pequeña discusión doctrinal, si en realidad hay 2, y lo que es el autoapoyo es como un cajón, es el cajón desastre, es el negocio jurídico que ampara todo. Bueno, esto es un tema más jurídico, de técnica jurídica que otra cosa, pero da igual. Lo importante es que en esta ley se regulan como 3, ¿no? Que es este autoapoyo que dice que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión o en apreciación de la concurrencia, de que puedan existir barreras que me van a impedir ejercer mi capacidad jurídica en iguales condiciones, puedo ir al notario y acordar en escritura pública lo que me dé la gana. Es decir, no nos vamos a entrar en detalle, es que lo que queráis. Hombre, el derecho tiene un límite. Los que hayáis estudiado derecho, la ley, la moral y el orden público. Si una persona dice que si no tiene dinero pues quiere prostituirse, pues evidentemente esto no se va a consentir porque va en contra de la ley, o la esclavitud va en contra de la ley, perdón. Pero fuera de los límites de la autonomía de la voluntad, que son estos que yo os digo, la ley, la moral y el orden público, fuera de estos límites puede hacer lo que le dé la gana. Las medidas que crea oportunas sobre su persona, sobre su bien, quién lo va a ocupar, quién no quiero que me preste apoyo, dónde quiero que me presten apoyo y cómo quiero que me presten apoyo. Los poderes preventivos. Los poderes preventivos, si alguno habéis tenido un juicio, del que sea, le dais un poder a un procurador. O si habéis vendido algo y no queréis ir al notario, le podéis dar un poder, un permitir hacer. Un poder es un permitir hacer algo a alguien que no puedo hacer yo por mí mismo. Bueno, pues esto es un poder preventivo, ¿vale? Pues lo que ocurre es que originariamente el poder preventivo, que ha existido siempre, se ponía fin en los casos de incapacitación. Bueno, pues ya con la legislación anterior ya se decía que no, pero ahora se ha dado una vuelta más y se han puesto más salvaguardias para que ese poder subsista. Y igual, ese poder para, imaginaros que yo tengo una enfermedad y creo que va a evolucionar a peor, pues yo otorgo un poder para que mi mujer pueda vender la casa si lo necesita, o pueda atenderme, o para que no me ingrese en una residencia, o para que sí me ingrese, no sé, para organizar mi vida en el momento en que yo pierda esas facultades o esa funcionalidad que me permite ahora mismo actuar o funcionar como lo estoy haciendo. Y luego la curatela, perdón, no es curatela, la autocuratela, que es igual que en previsión de una curatela, tengo una enfermedad que va a requerir una curatela, pues organizo esta curatela como crea conveniente. Nombro a una persona o le digo, no, que mi hermano no, que se ha portado muy mal contigo. Otra figura muy importante es esta, lo que antes llamábamos, porque antes estaba ya en el 239 bis del Código Civil, del vigente actualmente, ya se encontraba algo parecido, era la tutela automática. Bueno, pues esto es un regalito que nos hace el legislador a las entidades públicas y muy especialmente a la AMTA. En el artículo 253 dice algo, pues porque que nos va a traer de cabeza en los próximos meses, y que es algo muy importante y que tenemos que abordar pues, con la seriedad y la rigurosidad que se exige, ¿no?, a una entidad pública de esta naturaleza. Dice que cuando una persona se encuentra en una situación que requiera apoyo de forma urgente y no tenga guardador de hecho, el apoyo provisional lo presta la entidad pública y en 24 horas tenemos que dar cuenta al Ministerio Fiscal. Espero que sean 24 horas de que sepamos qué apoyo hay que darle, porque si en 24 horas hay que saber qué apoyo y prestarlo al fiscal, pues es que no conoce muy bien lo que nos traemos entre manos aquí en la agenda, ¿no?, en la agencia, la disparidad de situaciones a las que tenemos que atender diariamente, pero bueno, lo tendremos que resolver como buenamente podamos. Seguimos un poquito adelante. Guarda de hecho, curatela, ya nos hemos olvidado de las voluntarias
Y ahora nos quedamos con las 3 estrellas, que es la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. La guarda de hecho ya existía. Es decir, son los padres que tienen una persona con discapacidad, no le habían incapacitado y son los guardadores de hecho, o es la persona mayor que en un momento dado pues son sus hijos los que le atienden o el director de una residencia. Esos son los guardadores de hecho. Bueno, pues se ha querido potenciar esta figura de guardador de hecho. Es una ayuda, es un apoyo voluntario, que se presta voluntariamente y que solamente existe cuando no hay medidas ni voluntarias, cuando no hay autocuratela o poder preventivo, acordar, o cuando no hay medidas judiciales, cuando no hay nadie atendiendo, apoyando a esa persona con discapacidad. Esto es la guarda de hecho. La curatela es cuando se necesita un apoyo continuado en el tiempo. Es decir, lo primero que el juez va a preguntar cuando metamos una solicitud de apoyo va a ser, ¿pero esto lo va a necesitar siempre o es para un apoyo esporádico? Porque si la respuesta es siempre, hombre, siempre, a mí especialmente, creo que hasta Pandora, ¿no?, cerró la caja rápidamente para que no saliera la esperanza. Y los que trabajamos en esto somos los que más creemos en ella, no en esperanza, pero bueno, creemos en las personas. Pero te quiero decir que continuado, bueno, está bien empleado, no continuado, no permanente, que va a ser continuado durante un tiempo, que va a ser una curatela, que va a ser esporádico para un asunto determinado, defensa judicial. ¿Vale? Esa es la pequeña diferencia que tenéis que tener en la cabeza. Que no hay nadie ni nada que regule el apoyo, guarda de hecho. Y ya veremos ahora qué hacemos con el guardador de hecho. Que necesita algo, pero muy esporádico, defensa judicial. Que lo necesita de una forma continuada, por no decir permanente, que es una palabra fea, curatela. Esas son las 3 figuras que tenéis que manejar en vuestro acervo social de medidas sociales. Vamos a verla muy rápidamente. Ya me queda poquito, que no quiero quitaros tampoco mucho espacio. Me queda... vamos a verlas un poco más detenidamente. Lo de la guarda de hecho, dice, joder, pero si ya estaba, ¿qué han hecho? Pues han hecho algo que es muy interesante. Han hecho algo que es muy interesante. ¿Qué es lo que pasaba con la guarda de hecho? Pues pasaba pues que fallecía el padre, una persona con discapacidad, vive con sus padres ancianos. Fallecía el padre, la madre... estoy viendo por aquí una cosita. Nada. Espera un segundín. Ya está. Fallecía el padre, la madre y vivía con ellos una persona con discapacidad. Y había que arreglar la herencia. Y llegaba el notario y el notario pues veía a la persona y decía, esta persona no puede, porque el notario tiene que dar fe sobre la capacidad de las personas, da fe de que la persona sabe lo que está haciendo. Presumiblemente, ¿no? Tampoco es un perito, pero tiene que su fe pública llega hasta ese extremo, hasta ese matiz. Entonces dice, no puede. ¿Y qué podemos hacer? Tenéis que ir al juzgado e incapacitarle. Y así empezaban la mayoría de las incapacidades. O peor todavía, fallecen los padres y los hermanos nos dábamos cuenta de, joder, pues es que mi hermano no es que era raro, es que tenía una discapacidad que es que no necesitamos, es que el notario nos ha dicho que esto no, que o se le nombra un tutor o no hay nada que hacer. Así empezaban los procedimientos de modificación de la capacidad. Bueno, pues esto con la nueva ley no va a tener por qué. No va a tener por qué. Porque si una persona tiene una guarda de hecho y necesita un acto en concreto, puede solicitar autorización directamente al juez para hacerlo. ¿Qué quiere? Por ejemplo, esta madre que se queda, que ha fallecido el marido y que ha fallecido el padre y se queda y tiene que ir a una herencia, está viviendo con la madre, no tiene ningún problema, hay una guarda de hecho, se desempeña normalmente, tienen un núcleo familiar armónico, no pasa absolutamente nada. Pues lo único que tiene que hacer la madre es ir al juez y decir, oiga, que es que ha muerto el padre de esta persona, que tiene una persona con discapacidad y tenemos que ir al notario y quiero aceptar la herencia para poner las cosas a su nombre, para sacar el dinero, para ponerlo. Se lo concedo. Y no hace falta ese procedimiento de modificación de la capacidad que hacía falta antes y no hace falta este procedimiento que existe ahora que se llama de provisión
de apoyos. Es decir, el guardador de hecho solicita algo y el juez se lo concede y sigue como guardador de hecho. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Otra cosa más importante que os afecta también como trabajadores sociales, porque lo tenéis que tener muy en cuenta, que es, no hace falta esa autorización cuando se trata de presolicitar una prestación económica. Claro, esto, fijaros hasta qué punto. Es decir, fallecía el padre y había que pedirle una orfandad y la tiene que firmar el huérfano y por lo tanto la persona con discapacidad, o falsificarle la firma a la madre, o falsificarle la firma al trabajador social, o falsificarle la firma el primero que aparecía por ahí. Ya no hace falta, te dice que para pedir una prestación económica tampoco hace falta la autorización. Por lo tanto, el guardador de hecho por propia autoridad, y por lo tanto habrá que modificar la seguridad social, las autoridades administrativas y todo esto, habrá que modificar aquí hay un pequeño follón porque va a haber que tocar muchos de estos formularios. El propio guardador de hecho por propia autoridad va a poder firmarle una prestación. Con algún límite, dice que siempre y cuando... dice, que esto sabréis más vosotros que yo, dice, siempre y cuando no una prestación, dice, que no suponga un cambio significativo en la forma de vida, es decir, no hace falta la autorización judicial cuando solicito una prestación económica en favor de la persona con discapacidad, siempre que no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona, o realice actos jurídicos que tengan escasa relevancia, no un piso, pero que sea algo que tenga pequeña relevancia. Es decir, para lo más importante se pide autorización judicial y para lo demás se le da autorización judicial, se le da propia autoridad al guardador de hecho para que lo pueda realizar. Por lo tanto, no hace falta que mandéis a la persona con discapacidad o a la madre o al padre o al hermano, si es que está ejerciendo una guarda de hecho y vosotros conocéis a la familia y veis que es una familia adecuada, no hace falta que mandarles al juzgado para solicitar ninguna medida de apoyo. La segunda medida de apoyo que habíamos visto, la defensa judicial. El defensor judicial se aplica ahora para cuando sea necesario una medida de apoyo, pero esporádica, solamente ocasional, aunque sea recurrente. Es decir, no pasa nada que lo vaya a necesitar yo, persona con discapacidad, que necesite ahora de un defensor judicial y que dentro de 4 años lo vuelva a necesitar. Nadie me puede decir, oiga, que usted necesita una curatela. No, esto es ocasional, aunque sea recurrente. Lo necesito una vez y luego yo me vuelvo a mi casa y a mi trabajo y hago mis cosas y ya está. Pero necesito un apoyo puntual para una determinada cosa, ocasional. ¿Cuándo? Cuando quien lo haya de prestar no puede hacerlo. Imaginaros la madre o el padre guardador de hecho que está en el hospital y luego va a volver y va a seguir desempeñando la guarda de hecho. Pues a lo mejor hay que ponerle una defensa judicial porque en ese interín pues hay que hacer determinada operación compleja que esta persona con discapacidad no puede hacer por sí solo porque no sabe, porque no quiere, por lo que sea. O cuando haya que administrarle los bienes, ese administrador provisional, esto es una cosa un poco técnica que los que trabajamos en tutela conocemos, hay unas medidas provisionales, es decir, como el procedimiento duraba tantísimo, también va a durar ahora igual, pero duraba tantísimo, 1 año o así, si había alguien que necesitaba de una tutela inmediata, entre comillas, o de una curatela inmediata o de un apoyo inmediato, pues se le ponía un administrador provisional. Y después ya se embalaron los jueces y hablaban de tutores provisionales, de curadores provisionales, de todo provisional. Pero en principio era para la administración. Pues esto también se puede hacer ahora a través de la figura del defensor judicial. Y también cuando haya, que era lo mismo que existe ahora, cuando haya incompatibilidad de intereses, cuando haya un conflicto de intereses, cuando la familia estén enfrentados o no se sepa muy bien cuál es el rollo que tienen unos con otros y hay que ir a un notario y hay que aceptar una herencia, pues no hace falta incapacitarle, no hace falta modificar su capacidad, no hace falta prestarle, como ahora a partir de la entrada en vigor haremos, de hacer un procedimiento de provisión de apoyo, hace falta nombrarle un defensor judicial para ese determinado acto y después le dejáis en paz que viva como quiera y donde quiera. Y la tercera, que es la medida
no iba a decir estrella y me equivocaría. La medida estrella son las medidas voluntarias, como hemos dicho, que es la curatela. La curatela. Características de la curatela, que son las que os he puesto aquí. Primero, subsidiariedad. La curatela es la última ratio, lo último que se puede perseguir, solo cuando no existan otras medidas. Por lo tanto, el juez lo primero que tiene que preguntarse es, oiga, le pido una curatela para mi hijo. Primero, oiga, ¿está usted, primero, su hijo ha otorgado alguna medida de autoapoyo? ¿Ha otorgado alguna manifestación de voluntad en escritura pública? Sí, pues no procede a la curatela. Fin de la historia. Salvo que sea insuficiente, salvo que no haya previsto, salvo excepcionalidades. Pero en principio, solo subsidiariamente. Segundo, ¿usted es guardadora de hecho? ¿Y qué pasa? ¿Que no se desempeña bien? No, pero es que me dicen... No, no, no. Usted es guardadora de hecho, le está prestando apoyo, no hay ninguna queja sobre usted, continúa usted. ¿Usted necesita para un acto en concreto? Defensa judicial. Que se responden negativamente todas estas preguntas y que además se requiere la persona, se requiere por sus características, por las características de su discapacidad, pues entiende que va a seguir necesitando en un futuro inmediato estas medidas, pues entonces hablamos de curatela. Segunda característica, para los actos concretos, lo dice 2 o 3 ocasiones, lo podéis leer, en 2 o 3 ocasiones. Acordaros que lo decía la observación y acordaros que lo decía la convención. Proporcionalidad y necesidad, solo en la medida que sea necesario y para aquello que sea necesario, para actos concretos, que también lo decía la regulación actual, pero que los jueces nunca, hombre, hay alguno que sí, tampoco, es decir, lo intentaron, también hay que atender las posibilidades que tienen los juzgados, pero muchos jueces lo intentaban, ¿no? Hacer un pequeño este traje a medida, pero pocos lo conseguían, también es verdad. Entonces, ahora vuelvo otra vez a insistir, para actos concretos. Y excepcionalmente, aquí lo tenéis, que lo decía la observación y que lo vuelve a decir ahora el artículo 250, cuando excepcionalmente sea necesario, se puede asumir la representación y solo para aquellos actos que expresamente lo determine. Es decir, lo que él dice, lo que quiere la ley es que te represente el curador para un determinado acto, para consentimiento informado en materia médica, para vender tu casa, para no sé qué. Y lo último que dice, que esto es también una pequeña bomba, dice otra cosita, que es por un plazo máximo de 3 años. Es decir, todas las medidas van a tener un plazo limitado de 3 años. Todas las medidas van a tener un plazo limitado de 3 años. A los 3 años hay que revisarlas. Y lo único que te permite la ley, que no estaba originariamente y que muchos habíamos dicho que era un poco exagerado, y yo entre ellos, es que se puede prorrogar hasta 6. Es decir, que el juez en resolución motivada se puede establecer la medida de curatela hasta 6 años. Pero a los 6 años habrá que revisarlo, siempre y cuando lo motive el juez. Y por último, lo que te dice también en materia de curatela es que la curatela no puede contener una mera prohibición de derechos. Es decir, se acabaron las prohibiciones de conducción, que las habéis visto en muchas ocasiones. Se prohíbe conducir, se prohíbe hacer testamento. Yo he visto prohibir matrimonios, prohibir las meras prohibiciones de derechos, son nulas, son ilegales, no se pueden, ¿vale? La curatela nunca puede contener esto. Vale, estas son las medidas de apoyo y fin de la historia. ¿Vale? Vamos a ver cómo las tenemos que solicitar, cómo las solicitamos. Insisto, lo primero es saber si hay voluntarias. Si hay voluntarias, ¿cómo se constituyen las medidas voluntarias? En el notario. Te vas al notario. Los notarios ya están trabajando, ya llevan mucho trabajando en esto, porque una de las partes que más ha propugnado la reforma es la Fundación Equitas, que es una fundación del notariado, y por lo tanto esto ya lo tienen muy caminado, muy encaminado, y por lo tanto supongo que cuando entre en vigor la nueva legislación tendrán mucho andado ya. Entonces lo primero que tenéis que hacer es mandarle al notario. ¿Se puede? ¿Hay notarios sin fronteras? Pues no.
que yo sepa, no sé si habrá notarios y tampoco más baratos que otros, porque todos funcionan con aranceles, pero el que quiere, por ahora, yo lo único que he visto es escritura pública y allí manifestar su propia voluntad. Que no, la guarda de hecho. Que no, que queréis algo distinto, una defensa judicial para un acto específico, o que entendéis que la persona que quiere una curatela, pues entonces hay que iniciar un proceso judicial. Un proceso judicial que no se llama de incapacidad, que no se llama de provisión, de modificación de la capacidad, que se llama de provisión de apoyos. Y se inicia por una solicitud. Los que sepáis algo de derecho sabéis que hay dos tipos de procedimiento en derecho. Bueno, hay muchos procedimientos judiciales, pero hay dos grandes grupos. Uno, que es cuando hay materia contenciosa, cuando uno se dirige contra otro, si me debéis pasta, os pongo una demanda, hay un demandante y un demandado. Y hay otro en el que solicito algo al juzgado cuando no hay contrario, en principio porque no hay conflicto de intereses. No tiene por qué haber conflicto de intereses, luego puede surgir, pero en principio no tiene, que se llama de jurisdicción voluntaria. Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Bueno, pues lo que ha querido el legislador es que estos procedimientos de provisión de apoyo sean de jurisdicción voluntaria. Por lo tanto, la solicitud se inicia como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por una mera solicitud, con determinadas características, porque aquí ya empezamos a hacer matices, mientras que en otros procedimientos de jurisdicción voluntaria no hace falta abogado y procurador, aquí hace falta o bien un abogado o un procurador, o bien se solicita el nombramiento de un defensor judicial. Con esa solicitud tenemos que acompañar un documento que acredite cuáles son esas necesidades de apoyo que se necesitan. Un documento que dice de profesionales especializados en el ámbito social y sanitario, que especifiquen, que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneos. Esto es una de las cosas que no sé cómo se va a resolver. No sé si van a pedir un informe sanitario, si la Fiscalía y los jueces van a pedir un informe sanitario, que es lo que pedían ahora, un informe de sanidad, pero claro, nos encontrábamos, hoy lo hablaba con una compañera, nos encontramos con el problema de muchas personas, por ejemplo, las personas con enfermedad mental, cuando atendíamos a alguien y decíamos, pues tiene usted que iniciar, tiene que ir al juzgado y le van a pedir el certificado de matrimonio, de nacimiento, de no sé qué, no sé cuánto, y un informe médico, pues es que no va al psiquiatra. Bueno, pues saque usted un informe, yo qué sé, no sé, pues el que tenía cuando estaba en el colegio, un informe del psicólogo del cole, qué tal. Es decir, no se sabía muy bien qué presentar porque los jueces pedían un informe. Aquí han metido también la posibilidad de un informe social que viene muy bien en aquellos casos en los que no se sabe o no existe una patología previa o no está diagnosticada, por ejemplo, todos los trastornos por acumulación, ¿no? Que muchas veces desde los servicios sociales municipales se enfrentan, ¿no? A ello, pues a lo mejor ese informe social. Lo que pasa es que dice I, eso es lo que a mí me complica, porque si hubiera dicho informe social o sanitario, pues valdría uno u otro, pero dice I. Entonces no sé cómo va a resolverse esto. Pero bueno, hace falta eso, una solicitud y algo que diga, un informe social o sanitario que diga cuáles son las medidas. Se inicia el procedimiento y el juez llama a la comparecencia, llama al juzgado, comparecencia es acudir al juzgado, a todos, es decir, a los que han presentado la solicitud y, como antes, a la persona con discapacidad, faltaría más, a la familia, a los hermanos, etcétera, dice ahí a un montón de gente. Y allí se practican las pruebas que se estimen oportuno. Pues si tenéis la desgracia, pues os llamarán como trabajadora social, o el psiquiatra llamarán como trabajadora social, o sencillamente iréis como testigos. Se practican las pruebas como en cualquier otro juicio, y al final se dirá, mire usted lo que necesita es una curatela o una defensa judicial en este determinado aspecto. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Pues se dicta un auto y a casa. Y ese auto va a ser el que determine las medidas de apoyo y el nombramiento de la persona, defensor judicial o curador, que va a necesitar usted para que le apoyen en esas áreas que pueden producir, de no tener ese apoyo, una discriminación en sus derechos, que puede vulnerar una vulneración en sus derechos.
Pero ¿y si a mí no me gusta? Si yo digo que no, si no quiero, si no asisto, ¿qué es lo que pasaría? Pues si es lo que pasaría es que se transformaría en contencioso el expediente. Este expediente de jurisdicción voluntaria que se inicia por una mera solicitud se transforma en contencioso, es decir, empezamos a pegarnos porque ya no estoy de acuerdo. Y entonces, como este expediente está pensado para aquellos que haya acuerdo, nos vamos a otro juicio posterior e iniciamos este otro procedimiento. Ya es un procedimiento similar al que hay actualmente, que se le llama de provisión de apoyos. Esto es lo que va a provocar, pues en muchos casos, en unos casos no, cuando las medidas sean voluntarias y sean queridas y sean deseadas por la persona, o cuando la persona, pues bueno, entre todos, pues se pueda llegar a un acuerdo, a un consenso sobre lo que se necesita o no, pues va a ser rápido, entre comillas rápido, porque en justicia no hay nada rápido y menos ahora, esto es una falacia, no va a haber nada rápido, pero menos lento, pero sí. La persona con discapacidad no se conforma con esas medidas, si entiende que no son adecuadas, si no las comprende, si no las quiere, si entiende que necesita otra o que no necesita ninguna, se tiene que ir a otro procedimiento contencioso con sus pruebas, con su juicio, con su abogado, con su fiscal, con su todo, que va a terminar con una sentencia. Y todo esto, una vez más, lo digo, para revisión en un plazo máximo de 3 años, cuando lo diga el juez, dice el juez, cuando lo diga el juez. Ya os digo que no va a haber ni un juez que diga antes de 3 años, ni uno solo. Pero cuando lo diga el juez, sí, como mucho dirá 3 años, salvo que excepcionalmente lo motive y diga que en este caso pues sea necesario prorrogarlo durante 6 años. Y van a tener que ser todas prorrogadas. La última, y ya os prometo que os dejo hablar, son y 31, casi lo cuadro, Cano. Disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias son otra de las cosas importantísimas de la ley y que seguramente muchas de las manos que me están pidiendo y que las preguntas que estáis haciendo las voy a resolver. ¿Y qué pasa en el interín? Es decir, a caballo entre la antigua ley, el antiguo Código Civil y el actual. ¿Cuándo entra en vigor la ley? Pues la ley dice que entra en vigor a los 3 meses de su publicación. Y por lo tanto, el 3 de septiembre esta ley está en vigor. El 3 de septiembre no hay tutelas. ¿Vale? A partir del 3 de septiembre, las privaciones de derecho quedan derogadas. No hace falta revisar las sentencias. Aquella persona que decía que no podía conducir, ya puede. Aquella persona que decía que no puede hacer testamento, ya puede. Que no podía casarse, ya puede. Que no podía votar, ya no existe. Ya puede. ¿Vale? Las privaciones de derechos quedan derogadas. Luego, ¿qué pasa con las tutelas? Porque nosotros en la agencia tenemos unas 2.964 tutelas, las demás son curatelas, tenemos unas 3.300, 3.400 cargos. Pues de ello, pues esto, el 90% son tutelas. ¿Qué ocurre? ¿Hay que revisarlas todas? Me pego un tiro, claro, si hay que revisarlas de la noche, el día 3 de septiembre, esto es imposible. Pues no, se convierten en curatelas representativas, es decir, todas las tutelas el 3 de septiembre se llamarán curatelas representativas. ¿Y cómo las vamos a ejercer? Pues como las estamos ejerciendo ahora, porque en principio tenemos alguna tutela que es solo para determinadas cosas. Por ejemplo, hay tutelas solo en bienes. Alguna vez os habréis encontrado, a lo mejor, pero es que la agencia no le acompaña al psiquiatra, es que la agencia es que es una tutela en bienes solo, no nos podemos meter en materias personales. Pues esas curatelas serán curatelas con representación en bienes y actuaremos como tutores, aunque no se deba decir, lo digo ahora en este ámbito, aunque no se deba decir, actuaremos como tutores en representación de esa persona. Y el resto, pues si eran tutelas para todos, pues serán curatelas para todo. ¿Y qué pasa con los padres que tenían la patria potestad prorrogada o rehabilitada? Que os preguntarán muchas madres y muchos padres. Se mantiene hasta que se produzca la revisión de todas las sentencias, porque el legislador lo que quiere es que esto no que se mantenga en el tiempo y que se revise
inmediatamente. ¿Y cómo lo va a poner? Porque en principio decía que se revisara inmediatamente. Pues te dice que en primer lugar, en cualquier momento, cualquier persona puede solicitar la revisión. Eso también se podía ahora. Lo que pasa es que con determinados límites, con determinados condicionantes. Bueno, pues ahora cualquiera de nuestros curatelados, el 3 de septiembre, el 4 de septiembre, si uno de nuestros curatelados representativos con representación nos dicen que quiere modificar porque entienden que es exagerada su medida, hay que iniciarlo. También lo hacíamos antes, ¿eh? También lo hacíamos. Todos los tutores. Bueno, no sé los tutores familiares, pero desde luego los tutores profesionales, ante una petición, se iniciaba un proceso que se llamaba de revisión. Bueno, pues ahora con más razón, porque en cualquier momento hay que revisarlo. Pero si no lo han hecho, si nadie lo ha solicitado, el juez de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida por sí, o a petición del Ministerio Fiscal, tiene que revisarlo todo en 3 años. Es decir, 2021, del 2024, en septiembre, todas las sentencias de modificación de la capacidad, ahora las curatelas representativas y las que no, hay que modificarlas para adecuarlas a la nueva legislación. Y esto es todo. Así que yo, nada, me callo, lo que os decía, me callo y me quedo a vuestra disposición para poder resolver alguna de las dudas, ya digo, porque hay muchas, ¿eh? Y no para todas tengo respuesta. Javier, muchas gracias. Por favor, si puedes dejar de compartir en la presentación y mientras, oye, por aquí vamos en el chat general, la gente está agradeciendo mucho la experiencia, la concreción. Y bueno, ahora os voy a presentar a otras 2 compañeras, a Belén Novillo y a Marta Cubero. Belén es vicedecana del colegio y Marta es vocal del colegio. Y nos van a ayudar un poco. Dime que he dejado de compartir la pantalla. Has dejado de compartir. Vale. Gracias. Y bueno, nos vayan a ayudar a hacer un poquito más dinámico el tema de las preguntas y las respuestas y el pequeño debate que se pueda montar. Gracias. Bueno, Javier, muchas gracias por la exposición. Hay varias preguntas, algunas las has contestado a lo largo de la exposición, pero bueno, voy a aprovechar para lanzártelas de nuevo por si quieres matizar alguna cuestión más o explicar algún detalle, ¿vale? Mira, Miriam pregunta que cuando la norma se refiere a personas con discapacidad, si se refiere a las que tienen reconocida por parte de su comunidad autónoma o si no es necesario tener esta certificación, ¿vale? ¿Qué va a pasar con las tutelas? Pregunta José María, que también lo has explicado. Y otra interesante, si ya no se podrán hacer ingresos involuntarios, pregunta María José. Si quieres empezamos por estas 3 y vale. Luego Marta que complemente otras. La más fácil es la del medio, la de tutela, esta ya la he contestado. Las tutelas el día 3 de septiembre se convierten en curatelas representativas, sin matización, lo que tuviera la sentencia. Curatela representativa para lo que decía la sentencia. Si era para todo, y si era para una cosa, lo que dijera la sentencia. Curatela representativa. La primera es muy interesante y efectivamente lo tenía apuntado y es una de las cosas que me he dejado por hablar tanto. Que es lo de la discapacidad, claro, es que esto es fundamental porque dice el apoyo que necesiten las personas con discapacidad, porque es que antes hablábamos las personas que tuvieran una enfermedad física o psíquica, las personas con discapacidad. ¿Qué son las personas con discapacidad? Vale, pues tenemos que irnos a esa ley que digo que deberíamos de conocerlo un poquito más, que es la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque a esta se remite. ¿Cuáles son las personas con discapacidad en nuestro derecho? Las que dice el texto refundido 1/2013, la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dice que son 2. Una, las que tengan el 33% y así lo acrediten, un mínimo de 33% y así lo acrediten, pero como sabemos que hay un modelo social por la Convención de Nueva York que hemos ratificado, también dice en el artículo 4, en el punto 1, dice que son personas con discapacidad, que es lo que dice la Convención de Nueva York, exactamente calcado, son personas con discapacidad las personas que tuvieran una deficiencia física, intelectual, psíquica, sensorial, que al interactuar con determinadas barreras le impiden el pleno goce de sus derechos en relación con los demás.
Por lo tanto, resolviendo estas preguntas, es el modelo social. Si a mí no me pones los apoyos, me conviertes en una persona con discapacidad. Y por lo tanto, os resuelvo expresamente, os lo contesto expresamente. ¿Es necesario un certificado de discapacidad para poner una solicitud de apoyo, para solicitar una medida de apoyo? No. Y si lo piden, habrá que impugnarlo y recurrirlo. No va a hacer falta. No tiene por qué hacer falta, porque en un modelo social, si no me das eso que te estoy pidiendo, me estás discapacitando y, por lo tanto, violando mis derechos. No va a ser necesario, no debería de ser necesario. Pero, siempre hay un pero en derecho, y de eso vivimos los abogados, bueno, vivían los abogados. Siempre hay algún pero, hay alguna medida importante que yo siempre saco porque es una gran desconocida, sobre todo para el trabajo social, que es muy interesante para vuestro trabajo diario, que ya lleva mucho tiempo, el derecho de habitación. ¿Os acordáis? Cuando una persona con discapacidad vivía en casa de los padres han fallecido, se ha mantenido, tiene un derecho para seguir habitando, tiene un derecho de habitación a seguir habitando. Es decir, son 4 hermanos y los 3 le dicen, venga, bonito, que tus padres ya han fallecido, ya fuera, vamos a vender la casa. Él puede decir, ojo, tengo un derecho de habitación, ya, pero la casa es de todos. Tengo un derecho de habitación porque soy persona con discapacidad. Pues para ejercer ese derecho, ya la ley se restringe un poquito y dice solamente a los que tengan una discapacidad psíquica del 33%, psíquica o física del 65%. Es decir, hay alguna matización. Pero para el apoyo, no. Los ingresos involuntarios, eso es alguien que me quiere mal, porque claro, meternos en esta movida de los ingresos involuntarios, pues esto es muy complejo. A ver, ¿se van a seguir practicando ingresos involuntarios? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Esto es otra materia diferente. Sabéis que por una historia complicada sobre la que yo he escrito algo, los ingresos involuntarios no estaban ya. Los más viejos o las más viejas del lugar conocerían el antiguo artículo 211 del Código Civil, que era el que regulaba lo de los internamientos. Después se pasó a la Ley de Enjuiciamiento Civil, al artículo 763. Es decir, lo de los internamientos ya no está en el Código Civil. Está en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la ley procesal. Y no se ha tocado. No se ha tocado porque es un avispero. Es un avispero ahora mismo. Y entonces no se ha tocado. Y por lo tanto, ahora mismo, el 3 de septiembre, el 4 de septiembre, bueno, no voy a decir nada, no voy a poner apelativos. Se van a seguir practicando los internamientos tal y como se vienen practicando actualmente, sin ninguna cortapisa, sin ninguna matización. ¿Me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado? Voy más allá de tu pregunta. ¿Pero se van a modificar? Sí. Los internamientos, tal y como hoy están concebidos, son incompatibles con la Convención de Nueva York. Y en cualquier momento se van a modificar. Y seguramente ya hay proyectos que van andando en este sentido. Los que sepáis un poco más de esta historia, la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002, el Convenio de Oviedo, hay un protocolo por ahí circulando que intenta promover la continuidad de estos internamientos, y tanto por la AEM, por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, como por el CERMI, como por muchas instituciones, muchas personas, ya venimos diciendo que cero contenciones, que cero coacciones y que los internamientos tienen difícil encaje en esta nueva concepción de la discapacidad. Pero ahora mismo se mantienen, no se han tocado. Vale, pues seguimos con más preguntas. Patricia pregunta, ¿en todos los actos de comparecencia en los expedientes de jurisdicción voluntaria se prevé que tendrá que presentarse la trabajadora social para ratificar el informe social o está por determinar? No, claro. Bueno, contesta y luego seguimos. No, perdón, Marta. Sigue si quieres. Otra pregunta, Inma, otra compañera. Según el artículo 250, no podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes en virtud de una relación contractual presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. ¿Qué ocurre con la guarda de hecho de los directores y las directoras de los centros?
Y la última otra pregunta que hace Olga, ¿cómo se va a dotar de personal para poder llevar a cabo realmente esta ley? Jope, tengo que disparar ahí, hojas. Vaya, vaya. Se me ha olvidado la primera. Es que... La primera era que los actos de comparecencia en los expedientes de jurisdicción voluntaria, si las trabajadoras sociales van a tener que ir a ratificar los informes sociales. O me he quedado enganchado con lo de la primera, me he quedado enganchado con la segunda. Que, a ver, eso no está en la ley. No está en la ley, pero eso está en el proceso. Es decir, salvo incluso los médicos forenses del juzgado tienen que ir a ratificar los informes que hacen en el propio juzgado en un momento determinado. Lo que pasa es que lo hacen por Zoom, o lo hacen por comparecencia, o lo hacen por tal, lo hacen antes o lo hacen después, pero incluso ellos. Y por lo tanto, sí, hay que ir. Si piden un informe social, salvo que el juez sea un dejado, un abandonado, en principio, por regla general del derecho procesal, la persona que lo ha hecho tiene que ratificarse en presencia judicial. Tiene que ir. Sí, va a tener que ir. Y no hay nada previsto en contra, más allá del PUN actual y que la posibilidad está. Lo segundo es lo de la guardia de hecho, ¿no? Que es donde me he quedado pillado yo, me he quedado enganchado ahí. Las directoras de residencial. Claro, claro, sí. Ah, ya, y lo tercero, pues que vaya 2 preguntitas. Buenas. Está, claro. Efectivamente, es que para que no haya influencia indebida, para que no haya conflicto de intereses, ya se venía diciendo muchas veces que no se podía ser juez y parte, que la persona que era proveedor de servicios no podía desempeñar la tutela y lo han metido. Al final no estaba en el anteproyecto originario, pero ahora sí que está. Y efectivamente, tal y como has leído, en este artículo se dice expresamente esto. La única matización es que habla de obligación contractual, es decir, de prestación. Si no hay una prestación monetaria por el medio, no, pero si la hay, pues evidentemente no puede ser prestador de apoyo, no puede ser. No puede ser curador en este caso o prestador de cualquier tipo de apoyo. Y claro, ¿y qué pasa con los directores y las directoras de la residencia? Pues por lo mismo, lo mismo. Si se trata de... bueno, pero es que incluso aunque no haya una prestación económica, entiendo que hay conflicto de intereses porque hay, conflicto de intereses o que se tienen que establecer ciertas salvaguardias para que nadie se enfade, ¿no? Que tiene que haber ciertas salvaguardias para evitar ese conflicto, que no tiene por qué haber, pero hay que evitarlo y por lo tanto no va a poder ser guardador de hecho. Y por lo tanto tendremos que acudir a la otra figura, a la defensa judicial. Habrá que, salvo para firmar prestaciones económicas o cosas de escasa cuantía o de escasa simbolismo, de escasa enjundia, pues habrá que acudir a la figura de la defensa judicial, sí. Y había una tercera. Sí. ¿Cómo se va a dotar de personal para poder llevar a cabo realmente esta ley? Claro. No creo que trabaje en la agencia, porque lo sabría perfectamente. No lo sé. Mirad, esta ley ha sido una ley unánimemente aceptada por todos los grupos parlamentarios, es decir, en el Congreso de los Diputados, Vox dio un poco por saco y estableció y presentó alguna enmienda, tal. Bueno, luego todos presentaron enmiendas, pero al final fue unánimemente aceptada. En el Senado también, es decir, es una ley que ha sido aprobada por todos nuestros representantes, unánimemente, por todos los grupos parlamentarios. Ha sido una ley querida y ratificada en todos sus extremos por el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad. El CERMI, por lo tanto, es una ley en la que todos nos tenemos que poner a cumplirla, porque es lo que ha querido la gente con discapacidad. Y lo primero son los proveedores de servicios y, por lo tanto, somos los que estamos en primer lugar llamados a ello.
La administración tiene los límites, pues con lo que nos encontramos, sobre todo los neófitos como yo, que vienen de otras entidades que vienen de fuera y se encuentran con esta historia complicada de presupuestos, de personal, de que una cosa es lo que tienes en la cabeza y otra cosa es lo que puedes hacer, pero cómo se va a hacer con cariño, con toda nuestra dedicación y como lo hacemos en la agencia, con todo el interés posible y con paciencia. Dice la compañera que no trabaja en el ANTA, que trabaja en un centro de salud mental. Ah, bueno, pues también, pobres, también tienen su carga asistencial también. Bueno. Pues igual que vosotros, con cariño, con dedicación y bueno, y poco a poco habrá que poner... A mí me da mucha rabia porque es que se ha puesto como de moda ahora nuevas leyes que salen sin partidas presupuestarias y esto es imposible. O sea, ya no nos vamos a nosotros, los jueces cómo van a revisar las sentencias. En Madrid hay 5 juzgados especializados, que están desbordados, pero hay 5 juzgados especializados. Pero el juez de Valdemoro, que tiene a Cienpozuelos, tiene 2, tiene San Juan de Dios y las hospitalarias, y luego tendrá, no sé, ahora mismo tendrá 3 o 4 residencias de mayores. Todas estas personas, a ver cómo y es un juzgado mixto, es un juzgado de primera instancia y de instrucción, es decir, te ve un divorcio, te ve un robo y te ve una agresión doméstica o de violencia machista, o sea, es que te ve todo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues habrá que poner los medios, porque es lo que ha querido el pueblo español y los representantes de las personas con discapacidad y las propias personas con discapacidad. Adelante. Javier, mira, Carla pregunta si hay un modelo oficial para las medidas de apoyo voluntario. Yo creo que has hablado un poquito del tema, pero creo que es interesante volver a recalcarlo. Nos interpela mucho también como profesión con nuestro informe social. Claro. No sé si puedes clarificar un poquito más o... No puedo clasificar, no se sabe nada, no se sabe cómo hacer. La Fiscalía creó un modelo para la solicitud de revisión, ya sabéis que se podía hacer o bien con abogado y coprocurador o bien a través de un modelo que la Fiscalía lo tenía, que lo daba cuando lo pedía y que nosotros en la agencia colgamos en nuestra página web y que se puede emplear para solicitar el procedimiento de modificación de la capacidad y el nombramiento de un tutor o de un curador. Yo me comprometo, nosotros en la agencia nos comprometemos a tener ese modelo antes del 3 de septiembre, un modelo que intentaremos ser lo más consensuado posible para que la gente pueda iniciar esa solicitud sin necesidad de que se lo invente cada uno. Digamos que no es que tengamos más medios, pero tengo un poco más de alcance, pues hablar con Fiscalía, hablar con los jueces y hacer una especie de modelo para que las personas con discapacidad, en primer lugar, y los sociales, trabajadores, educadores, psicólogos, centros de salud mental, centros de todo tipo, pues podáis utilizarlo. Y lo colgaremos en nuestra página web, que es la página de la consejería. Así que, pero ahora mismo no tenemos nada de esto. Y lo de los informes, no, eso sí que no lo vamos a tener porque eso es una cosa que corresponde al colegio. No lo tenemos. Andrea pregunta que se ha hablado mucho del caso de que en el caso de que una persona ya no esté en condiciones para formular sus deseos, su voluntad, sus preferencias, que se va a poder establecer en base a su trayectoria y sus creencias. ¿De qué forma se va a hacer esto? Claro, imagínate. Es muy complicado. Esto es muy complicado. Esto es algo complicadísimo y además para un determinado perfil que tenemos en la agencia, ¿no? Tenemos gente que muy conocida de vuestros servicios, de los distintos recursos, conocida en servicios sociales, y tenemos gente que yo lo digo muy gráficamente, ¿no? Pero que como nos tiran en paracaídas. O sea, es que no sabemos de dónde ha aparecido. O sea, nadie tiene ningún antecedente, nadie tiene nada. Entonces, cuando sea... pues habrá cosas que serán irresolubles, que no sabremos cómo responder. Si es una persona que no puede manifestar su voluntad, pero tiene personas allegadas, pues tendremos que entrevistarnos con familiares, con amigos
y conocer su trayectoria vital. Pues es una persona musulmán, pues sabremos que hay que respetar sus ritos en un determinado sentido y que no admitirá, o si es una persona de etnia gitana, que no tal, o si es una persona tal, que no admitirá trasplante de órganos o que requerirá una cierta atención especial. Pero habrá cosas que será muy difícil de complicar, que será muy difícil de resolver. Si nosotros no nos lo podemos inventar, lo pediremos a las personas que lo conocen, y lo conoce la familia, y si no hay familia lo conocen los profesionales, que sois vosotros. Cuando están en una residencia conocéis vosotros mucho más a las personas que nosotros, pues será una fuente de información los profesionales que lo atienden, y cuando son estos paracaídas que caen sencillamente y que no se sabe de dónde han salido porque nadie les conoce, no tienen expediente en ningún sitio, habrá que preguntarles, y si no saben responder, pues le tendremos que decir al juez, nosotros no sabemos la voluntad, los deseos, resuelva usted como crea conveniente. Y ahí sí que me gustará ver al juez qué es lo que va a hacer, más que atender a su interés vital, aunque diga la convención que ha quedado desterrado, pero cuando haya una contradicción entre la libertad y la vida, entre la salud y la enfermedad, pues el juez tendrá que resolver de alguna forma. Los curadores llegaremos hasta donde lleguemos. Más allá tendremos que decir al juez, mire usted, resuelva. No lo sé. Bueno, y para cerrar el turno de preguntas, aunque quedan varias porque ha suscitado la materia, da para mucho, vamos a terminar con esta pregunta. Dice Guillermo, la ley prevé la posibilidad de que las entidades del tercer sector pasen a ser colaboradoras del Ministerio de Justicia. ¿Con qué finalidad se crea esta disposición? ¿Tendrán las entidades la capacidad de apoyo a los juzgados sobre la implementación del nuevo sistema de apoyos? Eso yo creo que es lo que se quería. Yo creo que eso es lo que se quiere. Yo supongo que en los próximos días saldrá algún tipo de subvención, algún tipo de alguna norma, una ley de bases para establecer esto. Sí. Se quiere porque se conoce, ya sabéis que en los juzgados hay un equipo psicosocial, pero que están absolutamente desbordados, que no lo tienen todos, solo lo tienen los de Madrid, pero los de periferia no lo tienen. Lo tenéis en el artículo, bueno, además de que está por aquí por la ley, bueno, lo ha dicho Guillermo, que lo ha leído perfectamente, por lo tanto él sabe dónde está, pero además lo dice en el artículo 42 bis, cuando dice del expediente de provisión de apoyos, cuando este expediente de jurisdicción voluntaria, que es la primera entrada al sistema, es decir, si yo quiero una medida de apoyo, tengo que entrar a este expediente de jurisdicción voluntaria. Si vosotras, como trabajadora social, entendéis que a una persona hay que nombrarle un curador, un defensor judicial, tenéis que entrar a través de este expediente. Pues en este expediente de jurisdicción voluntaria te dice que la autoridad judicial, antes de la comparecencia, podrá recabar informe de la entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada la función de promoción de la autonomía y asistencia a la persona de discapacidad o de una entidad del tercer sector debidamente habilitada como colaboradora de la Administración de Justicia. Es decir, el juez le va a poder pedir informe a estas entidades que se han marcado como colaboradoras. ¿Para qué? La entidad informará sobre las eventuales alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo sin necesidad de adopción de medida alguna. Es decir, lo que van a preguntar a estas entidades, que por lo tanto deben tener técnicos para ello, deben preguntarle, oiga, ¿necesita apoyo? No, pues se acabó. Sí, ¿qué tipo de apoyo necesita? Y lo pueden prestar ustedes sin necesidad de que yo dicte un auto y le nombre un curador. Eso es lo que le van a pedir a estas entidades. Y para esto yo creo que se publicará próximamente alguna ley de bases, algo, para en un futuro próximo sacar una subvención para que estas entidades puedan prestar esos apoyos, porque el CERMI, que yo sepa, no lo puede hacer, y desde luego las federaciones, plena inclusión, bueno, es una
confederación importante y que lleva muchos años trabajando en esto y que tiene muchos medios, pero no medios ilimitados. Sus profesionales, como todos, tienen la mala costumbre de comer todos los días. Es decir, necesitan dinero, necesitan recursos económicos para prestar esta nueva función que no estaba prevista. Pero, desde luego, salud mental España y salud mental Madrid también. O sea que si se tienen que posicionar en eso, habrá que dotarlas de medios para ello. Así que por eso supongo que saldrá algo parecido. Muchas gracias, Javier. Con esto vamos a cerrar. Desde el colegio os queremos transmitir que vamos a seguir ahondando en este tema, en esta cuestión, en esta ley, en la profundización a través de distintas acciones formativas. Queremos también recordaros que en el chat va a aparecer un enlace para que completéis una evaluación, un pequeño test evaluativo para que podamos recoger vuestras opiniones, y de verdad que en nombre de la Junta de Gobierno quiero agradecer a Javier su magnífica exposición. Creo que ha quedado muy claro, nos ha mostrado el cambio de paradigma que supone la implantación de esta ley como nuevo modelo de atención, el modelo social de atención para las personas con discapacidad como una cuestión de derechos humanos fundamentales. Se acaba la hegemonía de la incapacidad en la que nos hemos manejado en estos últimos años, se introducen las medidas de apoyo, el respeto a la voluntad, a los deseos y a las preferencias de las personas. Todos son cuestiones interesantísimas, ¿no? Y muy garantistas para estas personas y muy necesarias. Como bien decía Dani, nuestro decano, nos interpela como profesión de manera directa esta ley, porque las trabajadoras sociales somos expertas en procesos de acompañamiento, en ayudar a las personas y acompañarlas para entender y elegir sus preferencias, en hacer la mejor interpretación posible de su voluntad, incluso en los momentos de crisis en los que nos manejamos también, y como ha explicado Javier. También sabemos generar herramientas de apoyo, como explicaba, apoyos en término amplio, ¿no? De ayudas técnicas, recursos y estrategias para funcionar, para prestar consejo, de acompañamiento. Y por último, también nos interpela con la posibilidad de acreditar con una de nuestras herramientas más importantes y que nos definen como profesión, que es el informe social, ¿no? Creo que ha sido muy esclarecedora esta jornada, y no sé si, Marta, quieres añadir alguna conclusión más que hayas recogido. Nada más, yo creo que lo has recogido todo muy bien. Simplemente decir que para la profesión del trabajo social nos queda un gran reto, una gran responsabilidad en el tema de la difusión, de la sensibilización, en la formación, y bueno, que nos queda todo un camino por delante, y que mucho ánimo a todas y a todos, y sigamos formándonos. Uh-huh. También quiero agradecer, aparte que de Javier nuevamente, a todas las compañeras que han hecho el esfuerzo de conectarse esta tarde, pese al cansancio, pese al mes en el que estamos ya del año, que tenemos mucha carga laboral detrás, por el interés, por seguir formándonos, por ser mejores profesionales. Ha habido una gran participación, y también quiero agradecer al equipo del colegio y a Cano el esfuerzo organizativo de estas jornadas. Pues muchas gracias. Yo solamente decir que estoy a vuestra disposición, no solamente yo, sino que toda la agencia, todos los profesionales que participamos en esto. Muy bien. Oye, por terminar, os vamos a colgar ahora en el chat un link con una pequeña encuesta sobre el seminario, que os agradeceríamos que nos lo completarais, ¿vale? Y como muchas personas han hecho referencia en el chat a la posibilidad de contar con el material que ha presentado Javier, creo que sí que podremos contar con la presentación para enviárosla por correo electrónico a todas las personas que habéis
asistido a la charla y deciros que el colegio tiene programado para el siguiente semestre profundizar más en la aplicación de la ley y contaremos con más contenidos. Esto ha sido un intento de poder dar una respuesta más o menos rápida, de poder encuadrar, de poder enmarcar. Yo creo que Javier lo ha hecho fenomenalmente bien, pero evidentemente hacen falta más horas y más formación al respecto. Así que nada, muchísimas gracias.